de... Con el Ateneo de Baeza, tenemos aquí con nosotros a Carmen, que está encargada. Tenemos a la encargada de la sección de arte contemporáneo, a Carmen, por parte del Ateneo, y tenemos a la protagonista de hoy, compañero, profesor aquí en la escuela, Ángel Porro. Y la charla que va a tener lugar pues trata sobre arte urbano, graffiti y cómo este pues se puede llevar de lo que es la calle, donde se suele encontrar habitualmente, al estudio. Casos semejantes lo tenemos como el de Belling, que ya ha repetido aquí con nosotros en diversas ocasiones. Y bueno, por mi parte, pues nada, agradecer la colaboración tan estrecha que tenemos con el Ateneo. No será esta posiblemente la última de las actividades que hagamos conjuntas de lo que queda de curso. Y ya está, gracias por tomar con nosotros. Gracias a nosotros por esta colaboración también, que viene siendo ya de dos cursos académicos y está siendo una colaboración que es muy fructífera, porque además la Escuela de Arte nos aporta a la Ateneo de Baeza y la Ateneo de Baeza intenta también aportar a la Escuela de Arte. De hecho, ahí en el mes de marzo tenemos también una charla que vamos a hacer aquí, que va a ser sobre relacionar arquitectura con Alzheimer, proyectos que se están haciendo en cuidado, o sea, espacios que se crean para personas que tienen esta enfermedad, ¿no? Entonces estamos muy agradecidos a la Escuela de Arte y a su profesorado, en el nombre de Miguel Agudo, que es su director, y a la colaboración que establecemos entre Javier Hidalgo como profesor de coordinación conmigo en la sección de arte, que está haciendo que todo esto fluya y vaya avanzando. El arte urbano puede parecer que es totalmente moderno y contemporáneo, y de hecho la concepción que nos va a plantear Ángel sí lo es, pero el arte urbano, o mejor dicho, el arte en los espacios urbanos viene de lejos, ¿no? Ya en la época clásica, en la Grecia clásica, la escultura aparecían pintadas en los tímpanos de los templos, aparecían en los exteriores pintados, en románico teníamos portadas magníficas, y en gótico también con escultura pintada, nada más que recordar el Pórtico de la Gloria, ¿no? Y en la Edad Moderna, cuando venían a visitar un rey, como por ejemplo pasó aquí en Baeza, pues se hacía arquitectura efímera, o también en Baeza cuando era el Corpus, y esos monumentos efímeros incluían pintura, arquitectura y escultura. O sea, la versión actual del arte urbano, pero en el arte, gracias a Dios, diría yo, gracias al ser humano, ha estado siempre presente en esos espacios exteriores, ¿no? Hoy tenemos la oportunidad de contar con Miguel Porras, que es artista y docente y que tiene una trayectoria fundamentalmente vinculada con el arte urbano y con la comunicación visual. Su formación abarca desde las Bellas Artes hasta su actual labor de docente de Historia del Arte en esta escuela Gaspar Becerra de Baeza, pasando por la gráfica publicitaria y un máster en comunicación social sobre otros hitos académicos reseñables. A lo largo de su trayectoria artística, que comienza de manera autodidacta en una época temprana, en la adolescencia, ha participado en diversas exposiciones colectivas e individuales, además de encargos de muralismo, exhibiciones de graffiti y eventos relacionados con el arte urbano, en lo que ha resultado premiado, como por ejemplo en la provincia de Jaén en la Batalla de Arte Urbano de 2021, organizada por Chu Belinchón Gallery en Santa Elena, o la obra realizada en la ruta de los murales del barrio del Almendral de Jaén. Su visión crítica sobre la transformación del arte urbano, junto con su experiencia directa en este medio, hacen, por lo tanto, de su discurso una oportunidad, porque va a casar la parte crítica y la parte artística, pues para comprender este arte urbano que está también introduciéndose en los espacios museísticos, en las salas de exposiciones, y utilizando no solo el soporte de la pared, sino otros soportes. Es decir, hay una relación, una influencia
Iglesia y el arte va y viene. Y en fin, tuyo es. Gracias. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a todos por asistir por vuestro tiempo y también dar las gracias tanto a la Ateneo como a la escuela. Habéis puesto todos los oídos, así como un pequeño vídeo. Y bueno, ya estamos aquí con la charla, ¿vale? Como bien han introducido, pues vamos a reflexionar un poquito, pero antes de reflexionar, conocer, si no lo tenéis muy claro, qué es el arte urbano y lo que abarca. Y está basado en mi experiencia personal, en investigación académica, dentro de historia del arte como bellas artes, y luego también voy a plantear algunos temas de actualidad para que veáis un poco cómo el arte urbano se ha transformado de sus orígenes con sus cosas positivas y sus cosas negativas. Pues como un poco como todo, tiene dos caras de moneda. Bien, tenemos aquí un índice que lo mismo no veis muy bien, pero no se ve muy bien, ¿no? Está un poquito... Sí, lo veis. Bueno, en fin, tampoco voy a mencionarlo, simplemente un guioncillo. Ya he hecho la presentación, ahora voy a contar una anécdota de la primera vez que cogí yo una spray. Y bueno, voy a ir poniendo pequeñas frases que os la diré o estarán en alguna esquinita de la presentación, como preguntas autorreflexivas que me hago yo, que os podéis hacer como público y que luego al final de la sesión pues dar pie a un debate, coloquio o a que preguntéis cualquier tipo de inquietud en relación con este tema, ¿vale? Y bueno, después de todo eso, vamos a hablar de qué es el graffiti, cómo se interrelaciona esa palabra con el arte humano, con su tradición casi literal que es street art y qué es el post-graffiti, que quizá una palabra que os suena menos. Luego también vamos a hablar un poco de la evolución histórica, aunque yo adelanto que me salto a Altamira, Pompeya y estas cosas, como un poco después de Andy Warhol prácticamente o directamente. Y bueno, y también os hablo un poco de una investigación que hice ya, que pasa el tiempo muy rápido, casi un lustro, que llamé graffiti domesticado, que fue un poco como yo me di cuenta de cómo, digamos, este fenómeno que está a mitad del camino entre el arte y, podríamos hablar en su fase más pura, vandalismo, pues ha ido evolucionando con sus luces y sus sombras. Luego también os voy a enseñar algunas cosillas inéditas prácticamente, porque la verdad que, bueno, tengo algunas redes sociales, pero no las uso mucho y menos tampoco poner fotografías mías, pero bueno, creo que, digamos, con perspectiva las cosas se entienden mejor o incluso tienen más valor que las que le di en su día. Luego, pues, vamos a hacer un poquito un recopilatorio así, por etapa, igual que voy a hacer un recopilatorio de la etapa de cómo evoluciona el arte urbano, pues a nivel personal, que yo llegué un pelín tarde, porque esto tiene más años de lo que parece, pero igualmente también me ha dado como para varias etapas. Y luego vamos a hablar de, pues, la reflexión de por qué considero que se ha domesticado el graffiti, con la connotación que le ha dado, tanto positiva como negativa, a esa palabra de domesticado, y algunos fenómenos de un poco controversia o de moral, de las instituciones, del arte actual, este tipo de cosas, o de cómo este sector o este campo del arte novedoso, al igual que otros, pues quizás incluso más pequeño de lo que parece. Y luego pues un poquito de charla, preguntas, lo que queráis. Y dejamos una reflexión final que no es quizá la más importante, pero sí también coincide un poco con la primera, que es el arte urbano nació sin permiso, necesita permiso ahora para existir. Y es un poco lo que pasa con todas las cosas que son más espontáneas.
Bien, vamos, que no tenemos tiempo otra vez. Voy a enseñaros un graffiti fake. Bueno, ahora me decís qué os parece. De hecho, es casi inédito. Este lo subiría en su día en Fotolog. Estamos hablando finales de 2007, principio de 2008. Pero no duró mucho por la redes y ya está casi inédito. Ya eso no se puede encontrar salvo en mi disco duro. Bueno, aquí lo tenemos. Este es mi primer graffiti, que lo hice pues, a finales de 2007. Más o menos llevo yo media vida pintando. Más o menos, sí, tenía 15 años, sí, tercero, cuarto de eso, algo así. Y bueno, pues como pone, siempre hay una primera vez para todo. ¿Qué os parece? Con total sinceridad y crítica. Bien, bien, gracias. Un primer graffiti, yo también hice uno y más o menos. Sí, ¿no? Al final, como todo, es algo no espontáneo, porque uno se lo tiene que pensar para traspasar esa línea, ¿no? Pero, bueno, que un elemento de ruido urbano más que podéis ver en cualquier sitio y que encima, pues, bueno, yo por lo menos ahí tuve un poquillo de oxidación porque era una zona como de verga y una casa así prácticamente abandonada. Pero claro, que si encima te lo haces en tu propiedad, pues yo entiendo que no es verdad, y menos si siendo no veterano del tema. En fin, pues este es el graffiti que hice y la anécdota es que bueno, en esta época, estamos hablando de 2007, 2008, había un boom cultural con todo esto. No sé si os acordáis a vosotros os afectó, pero a mí como más o menos adolescente me llegó. ¿Alguno lo recuerda? ¿O lo sentisteis así? ¿O acordáis un poco de esta época? De que había más anuncios de estos de hip hop y cosas de estas y fue una progresiva como americanización de la sociedad por sus cosas también buenas y malas. Yo creo que comenzó un poco a partir de la Olimpiada de Barcelona, con Michael Jordan y todas estas cosas. Entonces América molaba mucho y ser adolescente, el príncipe de Bel-Air, todas estas cosas, pues no es justo lo que sé, venía desde principios de milenio. Y nada, y en esa época, que ya también se ha perdido un poco eso, había como tribu urbana, ¿no? Eso quizá lo recordáis, tendráis algún familiar que ha sufrido eso, ¿no? Que si los punkis, canis, los raperos, luego que si los emos, toda esa gente, ¿no? Como los góticos, con esa estética cada uno muy personal, que es algo que yo digo que hoy día se ha perdido un poco porque hay mayor homogeneización cultural entre los chavales. Y bueno, yo creo que eso era algo positivo siempre que no llegara a ningún tipo de disputa más allá de la estética, porque bueno, servía para identificarte con algo o para ir desarrollando tu personalidad en la adolescencia, este tipo de cosas. Bueno, total, el graffiti fue bien, no me gustaron, pero bueno, al final lo hice con un amigo que me vigilaba, igualmente no sé si tranquilo, pero bueno, lo hice con una reunión de un amigo y luego al final se enteró todo el mundo y me revisaron las sprayes, pero eso no adultos, sino ahí que estábamos los amigos, y nada, me morí de vergüenza, pero bueno, yo ahí encontré algo que me ilusionaba mucho, en el sentido de que, bueno, yo veía mucho este tipo de cosas, no las entendía y me empezó a interesar y dije, bueno, pues lo voy a probar yo y conseguí pintura y de ahí de aquellos dos pues, estamos aquí entre nosotros. Bueno, esto es un poco una anécdota que puede extenderse más, puedo dar más detalles, pero bueno, básicamente, por resumirlo un poco, quizás fue una de las primeras cosas que elegí yo por mi vida, por eso como que me guardo tanto cariño, en el sentido de que
iba al conservatorio, pero digamos de una manera un poco forzada, un poco algo que ligero. Y a partir de ahí, de ver en ese barrio que había muchas grafitis pintadas, como queréis llamarlo, pues me dio a mí ese interés y elegí ese camino, que no es muy recomendable ni es, no lo voy a defender, pero sí que bien canalizado o con otras infraestructuras sociales que hoy puedan existir, que no existían hace solo 15 o 20 años, puede ser muy positivo a nivel de educación, interrelación, de crear comunidades, asociaciones, de que los chavales estén en la calle y hagan actividades aparte de estar hoy día, que quizá ya yo soy de la última generación así más que salíamos a jugar y estas cosas. Bueno, aquí vamos a hablar de conceptos clave y vamos a explicar un poco qué es graffiti. Ya con este ejemplo pues, hemos visto un graffiti, malillo, pero hemos visto un graffiti. Otro tip que dejo aquí, sigue siendo el graffiti libre cuando entra en el museo para profesionales para final. Y bueno, el graffiti, ¿sabríais definirlo? ¿O sabríais qué categorías tiene o cómo podemos clasificarlo? ¿Alguna vez lo habéis planteado? ¿O cuando veis, digamos, agresiones estéticas en la fachada, se diferencia una pintada de un graffiti o de un mural, de este tipo de cosas, un stencil o plantilla, o nunca lo habéis planteado? Puede ser. No. No, bueno, pues vamos a aclarar un poquito algunas cosas de estas. En parte es una clasificación un poco personal, en parte es una clasificación que ya existe con investigadores como Fernando Figueroa, que es profesor de filosofía en la Complutense y ha hecho tutorizado algunas tesis sobre graffiti, sobre arte urbano, y otros autores o, digamos, artistas, gente vinculada con el mundo que al final pues todo es historiable, todo es transversal a un ámbito académico. Entonces hoy día ya existen algunas tesis o estudios serios sobre esto. Hace unos años no tanto. Ahora hablaré un poquito más de eso. Bueno, entonces el graffiti, aquí tenemos una definición un poco de libro, pero nos vale, resumiéndolo, pues básicamente es una expresión que lo de artística lo tenía que respetar entre comillas, porque no tiene por qué considerarse artístico. Al final puede tener un fin simplemente de egocentrismo, de dejarse ver. Pero básicamente consiste pues, en pintar, escribir sobre superficies generalmente urbanas. También si lo hace en el campo puede ser un graffiti urbano, pero quizás no tiene ese contexto. Está enfocado o nace en grandes urbes como Nueva York, que quizás es la capital mundial del graffiti, y en Europa pues tendríamos luego Berlín, París, Barcelona. Son ciudades que vamos a ver muchísimo graffiti y es algo que, pues, con la parte negativa, que no la voy a justificar, pero que conocéis, pues se ha extendido por todo Occidente y prácticamente por todo el mundo. Ya podemos dejar graffiti hasta en Asia, en zonas insospechadas. Y hay grupos, hay gente que se dedica de una manera, digamos, formal, ya con una finalidad más artística, pero digamos que hay infraestructura a nivel mundial de gente que le gusta este tema, como si fuera una afición más, ¿vale? Y bueno, surge pues como una manifestación más que, bueno, entonces pintar, principalmente con spray, que es como lo más divertido, lo más básico. En un principio spray de estos de ferretería, luego van a aparecer marcas de pintura profesional, incluso hoy día existen marcas con base acuosa, que básicamente es como una pintura acrílica, pero en spray, que luego también lo puedes trabajar con pincel. O sea, es una herramienta más para un artista. Entonces, todo puede usar spray, sobre todo estos de base acuosa, son más caros, pero
parte del siglo XX pues ya había muralismo o pintura de gran formato en todo el mundo. Pero bueno, esto tiene esa vinculación con el tema del hip hop, que aparte de un tipo de música, pues como una cultura o subcultura o forma de vida que nace en América y que tiene como 4 elementos. Uno sería el graffiti, otro sería el breakdance, que quizá os suene, que se puso más de moda en los 80 o los 90, luego ya se perdió un poco, pero también hay academias de breakdance. De hecho fue deporte olímpico, no sé si sabíais este dato curioso, hace muy poco, en la última Olimpiada, creo que llegó a ser deporte olímpico el breakdance. También tenemos el DJing, que es básicamente los DJs, pero ya enfocado no a discotecas, sino más a poner música para que el MC o rapero, si os suena más, lo entendéis un poquito mejor, pues sea como el que cante, llevan con música rap, ¿vale? Tipo en estas cosas, os sigo un poco para contextualizar. Y bueno, la esencia del graffiti es el nombre o la firma, es decir, dejar tu nombre lo máximo posible, en los lugares más difíciles, cuanto más grande mejor, cuanto más color mejor, es decir, hay como un lenguaje o unos códigos no escritos, aunque ya hoy en día sí están escritos, es como un juego, ¿vale? Tiene consecuencias legales y algo serio, pero al final el escritor de graffiti o juega o no juega, y cuando juega acepta las reglas del juego, y esas reglas pues se ponen en su momento y pues se imitan por todo el mundo, y eso, cuanto más grande mejor, las letras tienen prioridad, los elementos no de letras son como complementarios en su origen. Y bueno, hay que firmar mucho y todo esto. En fin, como pues un juego, pero que tiene consecuencias legales. Entonces yo entiendo que desde fuera resulta hasta absurdo y es como algo complicado. De hecho es como el hijo, entre comillas, si me permitís la expresión, el hijo tonto del arte, porque requiere incluso más esfuerzo y te cuesta dinero, y salvo que luego ya lo lleva un elemento de galería comercial, encargo, bueno, te lo conviertas como en un muralista, al final lo único que hace es perder tiempo, dinero y ponerte hasta en riesgo este tipo de cosas. O sea, cuando aparece un graffiti por ahí, es un chaval que ha echado ahí una noche ya se ha preocupado de hacer las letras y tal, que, en fin, desde fuera el juego puede ser un poco absurdo, pero bueno, tiene su magia, si no, no haría tantos feligreses a lo largo del mundo. En fin, y esto es un poco como la introducción, para que entendáis lo que es el graffiti de verdad. Luego, lo que gusta hoy día o lo que es más conocido lo podríamos llamar por graffiti, ¿vale? O sea, no lo justifico, pero entendáis que el graffiti en sí no es algo positivo. Luego, el por graffiti sí puede ser algo positivo, o el arte urbano en general, ¿vale? O sea, aquí tenemos tablas clasificatorias que no espero que haya dado tiempo a ver. ¿No? ¿Habéis hecho unos por encima o la resumo? Sí, bien. Entonces, esto pues lo que ya he explicado. Como ejemplo tenemos a Takis 3, que era un cartero de origen griego que no se le ocurrió otra cosa que ir dejando su firma por los vagones del metro de Nueva York. Por eso es uno de los que inicia el juego, y a todo el mundo va a seguir un poco su norma, en el sentido de que el Taki pinta, pues el resto que vamos a jugar vamos a pintar igual. O sea, no igual porque cada uno tiene su estilo, pero sí ese juego de, bueno, por ejemplo, en su origen, pues el tren como elemento que circulaba por Nueva York era algo más llamativo que elementos mnemónicos.
Luego también tenemos a Combri, que Taki era de Nueva York, y lo de 183 era que también se ponen algunos escritores el número de su país donde vivir, que esto, claro, Nueva York tiene la manzana gigante. Luego tenemos a Combri, que es de origen de Filadelfia, y hay cierta duda entre los historiadores o entre la gente que es interesada en este tema sobre quién fue el primero y tal, pero más o menos fue todo finales de los 60, principios de los 70. Y este fue el que él dice que empezó en Filadelfia, que fue un poco antes que en Nueva York, pero hay cierta duda, ¿vale? Porque luego ya lo de Gijón lo empaquetan como un pack cuando fue un poco más orgánico, cada cosa iba por separado y luego vendieron el pack a nivel cultural y comercial para los chavales con las series y toda la industria musical. Luego tenemos a Muelle, que no sé si os suena. ¿Habéis oído alguna vez hablar de Muelle? Este es español, Juan Carlos Argüello, creo que se llama. Tiene una firma en Montera, así roja, y recientemente, para que veáis la paradoja, el Ayuntamiento de Madrid le ha dado una placa como reconocimiento, como artista, como referencia cultural de Madrid. Y se ha restaurado también una firma que hizo hace 30 años en un hotel que estaban reformándolo y se ha limpiado en la pared y esa firma se ha dejado y se ha puesto un metacrilato para que la gente vaya allí y echarse fotos con la firma del muelle. Cuando eso en su momento, pues este puede ser el que al terror de todos los que tengan negocio, porque fue el que empezó en Madrid a pintar, a firmar y ya hizo que muchos chavales, esto estamos ya un poquito después porque España llegaron las cosas después, teníamos entre medio la transición, esto fue en los 80, de Muelle llegó a todo el resto de chavales. Ahora hablaremos un poco más de eso. Entonces, bueno, pues por ser pionero, pues tiene ese reconocimiento. Y tiene un estilo único español que sería el estilo flechero, que van a ser como muelles, con redondales alrededor de la línea inferior. ¿Vale? El graffiti americano va a tener como otra estética. Y luego hay otros super tiantes, como el pisacao, que va a ser un graffiti que van a hacer hacia abajo. Los brasileños son gente así más ágil, se suben a las paredes de los edificios. Bueno, y luego también tenemos, por ejemplo, a Víctor Ruti como ejemplo de un chico que es rapero, pero que además pinta tren y tal, un graffiti muy violento, ¿vale? Digamos, muy investigado. Luego tendríamos el arte urbano, que sería como una transición natural del graffiti, porque el graffiti al final es tu nombre y letra, tu nombre y letra. Que al final esto se queda pequeño, ¿no? Para toda la gente que quiera interactuar en la calle, porque al final la calle la compramos todos y bueno, el arte urbano, pues ahí vendría también un poco el contexto, ¿no? También de apertura o de ganas que a partir de la Segunda Guerra Mundial tiene la gente como de libertad, incluso no puedes ir aparte, pero bueno, podríamos meter ahí de alguna manera la pintada, ¿vale? Puede tener un mensaje
Sefer Fairy os suena, o este nombre no. Si yo digo una marca que pone Obey con Y, que la habéis visto en los chavales, en la sudadera, en la gorra, en la chaqueta, todas las cosas. ¿Obey? ¿Es el nombre de Obey? Sí, este es su nombre, digamos, real. Y Obey, pues él creo que era de la zona de California y tal. Y simplemente coge como un extension, una serigrafía de André el Gigante, que era como una especie de, digamos, luchador de lucha libre, como de pressing cut, y a esa figura de su cara le pone abajo Obey con letra blanca y un fondo rojo así muy fuerte. Y bueno, pues empieza a ponerlo por todos lados de manera alegal, ilegal, según queráis verlo, según donde lo pusiera. Y nada, y luego al final pues es tan famoso que vende serigrafía, tiene su marca de ropa y tal, y lo que lo catapulta a la fama es que se viraliza un cartel suyo que hace, no sabemos si con intención o no, por eso tendría que revisarlo, para la campaña de Obama, ¿vale? Que se pone una serigrafía que él, con su estilo característico, que deja un poco tinta, y Obama, en vez de poner Obey, pone Hope, que es esperanza, y lo pone también con sus colores, entonces se sabe que es él, y se viraliza, y de ahí pues que quizá ya no tanto, pero hace unos años era como muy a la moda esa ropa y valía parte, los chavales les encantaba, hicieron imitaciones y todo. Bueno, y luego tendríamos el pop-graffiti, que es una evolución de graffiti, con nuevas técnicas, más abierto, que combina el muralismo, que ya permite cosas que para los grafiteros son como, en su lenguaje de juego no escrito, inaceptables, como el uso de cintas, pinceles, este tipo de cosas. Ya es abierto a todo, ¿vale? Como ya cuando las bellas artes fagocitan un poco esta disrupción que surge en América. Y bueno, generalmente es legal, aunque no tiene por qué serlo, y digamos que es técnica mixta, puedes trabajar en murales, incluso digital, en lienzo, y muchos de sus artistas, pues sus orígenes o sus comienzos van a ser con el graffiti. Por ejemplo, pues tenéis la representante de la provincia, que es Belino, que ha puesto a Linares en el mapa cultural de este campo, y han hecho también su propio festival de arte, y tienen artistas reconocidos de todo el mundo. Aris, Tizado Suene, que es un grafitero de Barcelona, que también empezó haciendo, porque él se vio que tenía un problema para pintar con spray, y empezó con los rodillos. Y de esos rodillos hacía murales muy grandes y muy detallados, que con un rodillo, verás, para blanquear bien, pero para hacer, digamos, cierto realismo complicado. Y manchando sobre capa, llegó a hacer una obra que también es muy cotizada, e incluso ha hecho instalaciones curiosas de murales dentro de iglesias y cosas así. Bueno, entonces ya creo que voy convencido, aunque es discutible, se puede luego en ruego de preguntas reflexionar, voy convencido de que el graffiti y su estado salvaje no es arte, ¿no? Es como la forma más elegante del vandalismo o la forma de arte más transgresora, tan transgresora que, bueno, la definición de arte también es algo polémico y que da pie para otra charla en sí, sobre el concepto de arte y la estética, los cánones en la academia. Pero bueno, en sí es pues, como un movimiento que ya he explicado, contracultural, de cierto modo, con tintes también que pueden referenciar a toda la contracultura del punk y tal incluso. Bien, entonces más o menos esto sería un graffiti, ¿vale? No he puesto uno real para no herir sensibilidad, pero más o menos esto sería como el graffiti ideal para un grafitero, no para un inversor en arte, o un coleccionista o un galerista, ¿vale? Un tren pintado y ya está.
y grande, pues más bueno. Y esto sería los elementos que tiene una pieza de graffiti, ¿vale? Este es un graffiti de Cantu, que es un grafitero alemán, de los más conocidos, que diseñó la estética de la marca Montana Camps y que digamos que es uno de estos referentes para todos estos chavales dentro de esa cultura que surge, como les he explicado. Igual que hay otros más, como puede ser pues, el propio Belén Díaz, en la escultura, aunque bueno, estamos hablando más de grafiteros más de lettering, ahí estaría también Sin o Cop2, en fin. El muñeco como elemento secundario, pero complementario de un buen estilo de letra, el fondo, porque claro, ya no somos tan pituecillos, ya blanqueamos el muro, le damos una base de color. La inscripción del grupo, que esto da también para otro tema en sí, que los grafiteros suelen tener como su colectivo, crews, lo dicen ellos, que son como grupos, ¿vale? Como asociaciones que tienen, que hoy día ya puede ser medio formal, pero en su momento es pues, como una peña, que se inventan ellos y ponen su nombre. Y a veces para cuando estoy en el grupo o para no dejar su nombre tanto, pues usa el de su grupo. Las letras secundarias, el relleno sería la forma del color, el 3D sería para darle profundidad, las conexiones para que las letras no estén totalmente separadas. Algunos de estos elementos son opcionales. El trazo, que es lo más importante, que delimita el relleno del fondo. Luego los destellos, los brillos, que le darían fuerza, ¿vale? Por eso tienen esa estética tan, ¿no? que parece los templos griegos policromados, ¿vale? Los grafitis son un poco hortería en el sentido de que gusta que sean vistosos, ¿vale? Siempre suelen tener destellos o líneas, excepto que ya sea un estilo más personal del artista. Estamos hablando como de graffiti más clásico. Luego gusta mucho también la burbuja, las líneas dentro del relleno para complementar, los brillos, las flechitas como para dar ritmo, dedicatorias para los colegas y ya por la firma del propio autor. ¿Vale? Aquí quizá me estoy extendiendo, tengo que mostrar el tiempo. Os voy a contar una breve anécdota y os iba a poner una canción, pero eso si no lo dejamos porque no sé hablar del tema. Bueno, como ya os he dicho, pues, mi primer graffiti no fue mal del todo a nivel de que no me metí en ningún libro grande. Pero claro, ya yo quería hacer más graffiti y ya pues, claro, uno todavía no es un adulto independiente y claro, las madres se dan cuenta de todo. Que las madres saben mucho, te miran y ya saben cada uno. Y luego ese encima, pues ya tienen una estética determinada y para un estilo y tal, pues bueno, pues todo, si tenéis algún sobrino, primo, que sea familiar, que vista así, pues probablemente le gusta hacer firmas y ser grafitero y bueno, esto se ha perdido ya un poco, no lo defiendo, pero es algo que en toda ciudad así grande, pues ya hoy día ni tanto, porque hoy día estamos más vigilados o la gente tiene más conciencia, ¿no? De no deteriorar el patrimonio público-privado. Igualmente, pues la gente a veces hay de todo, en fin. Entonces, pues que si la capucha, la gorra, el pasamontañas para ocultarte,
que, bueno, que era estudiante de la Universidad de Granada, pero era de Almería, y en la época de la transición, en el año 1976, pues estaba en el barrio del Zapillo, en Almería, en la zona de la playa, poniendo una pintada, que esto es un poco anterior al graffiti, ¿no? Estaba poniendo pan, trabajo y libertad, que era como esta época ya de ruptura, de cambio de etapa, y nada, le pegaron un tiro. Entonces, un poco como me metieron a mí el miedo, y como, pero bueno, la sociedad cuando yo empecé a pintar no era como en esa época había esa convulsión política. Así se quedó, no terminó su pintada, que esta vez era más tema político. Bueno, ¿cómo nos podemos acercar al graffiti si os ha llamado la atención? Porque, bueno, pues como todo es referencial. Tenemos un documental que tiene unos añillos, que es de los 80, que se llama Mi firma en las paredes. ¿Os suena? ¿Lo conocéis alguno? ¿No lo habéis visto? Tampoco. Bueno, tenéis que haber estudiado un poquito también, a ver cómo se ve lo que venía. Está en YouTube, lo emitió la 2 en su día, 40 y pico minutos. Aquí pone tifón, ¿vale? Que no se lo veis. Este tifón, ¿sabéis qué es? ¿No? Pues hoy día es actor y director de cine, ¿vale? Es Daniel Guzmán, el que hacía de Roberto en Aquino que viva, el novio de la película. Bueno, pues este chico, pues aparte de eso, bueno, fue abusador también, amateur, y bueno, pues le pilló de chavalillo, pues lo mismo que a mí, pero a él sí era primero, ¿verdad? Yo al final llegué como 10 o 15 años tarde, de los primeros de Madrid. Y bueno, entonces conocí a Moelle, que era como el referente de, como, no el jefe, pero sí el pionero, y se interesaron, que la verdad me parece algo muy avanzado para la época, productores de televisión española, en hacer un documental sobre este fenómeno en los años 80. Entonces, pues, Moelle puso en contacto con Tifón, y este chico, pues, se dedicó a hacer este tipo de filmes, que tampoco era un graffiti muy elaborado, era lo que había en la época, y de ahí le vino su salto a luego a ser actor, y hoy día es director, y bueno, descubrió su, digamos, verdadera vocación a raíz de este tema de graffiti. Luego tenemos una peli que se llama Wild Style, también tenemos Beat Street, no sé si os suena, son pelis también de los 70, 80, que son muy hip hoperas, que pueden hacer una idea de este tema. Luego tenemos un videojuego que está en PC, en PlayStation 2, que es del año 2005-2006, que se llama Gatinap, y es un videojuego que diseña Mareko, que es un diseñador de ropa, de rapero, y hace ese videojuego con todo este fenómeno que yo explico. Y puede ser un grafitero, puede dejar tu firma, luego tiene su trama, vale. Luego además tenemos un documental que hizo Banksy, pero es un falso documental, que es del año 2012 aproximadamente, que se llama Exit through the Gift Shop, ¿os suena? Es investigado también porque cuenta como Thierry Guetta, que es un chico francés que se obsesiona con este tema y empieza a seguir a Obey, a Sefafari, a Banksy y tal en su época, porque en esta época todavía, hace 10-15 años, como que todavía no eran parte del sistema artístico, sino que estaban ahí como en la crítica, en la contracultura, pero al final se va asimilando todo. Entonces el falso documental cuenta la historia de este chico como se une a ella y al final como que le roba el protagonismo y hace una exposición muy mala, pero como es un tema que está de moda, tiene éxito y tal. Y luego tenemos una novela porque digamos que hay bastante nivelillo o capacidad de investigación de este tema, que es El francotirador paciente, de Pérez Reverte. ¿Os suena? ¿Lo habéis leído alguien? O sea, no es la tabla de Flanders, pero también es interesante, Pérez Reverte, ¿vale? Y
chico que firma Sniper y que es como una especie de Banksy que va pintando por todo el mundo, pero luego los periodistas que no saben su identidad. En fin, un drama curiosillo. Bien, aquí tenemos una polémica entre Banksy y Robo, que otra vez que la vamos a dejar para el final, si acaso, ¿vale? Porque se nos va un poco el tiempo. Pero bueno, para que veáis esa lucha entre arte urbano en general y graffiti en concreto, que son como los malos de la película, los de los que hacen el post-graffiti ya son lo bueno. Y bueno, esto para que veáis un poco cosillas, que antes lo he mencionado pero no lo he dicho. Aquí otra frase que os dejo para reflexionar: la evolución de oro ha perdido su esencia. Aquí tenemos al tag este que he dicho, esta es la firma de Muelle, que podéis buscarla por la calle Montero, que está protegida. Esta firma no sé exactamente la categorización, pero es como un bien de interés cultural y tal, y está muy protegida. Aquí tenemos tema de arte urbano. Fijaros que interesante visualmente, pues todas son obras ilegales, ¿vale? Esta es una muy famosa de Banksy, que la han repetido hasta la saciedad en postales, venden tazas y de todo, que ¿no? Como la reflexión de ella, ¿no? En vez de lanzar un molotov, pues un ramito. Y luego tenemos pues una intervención de C215 que está totalmente sin permiso, pero si os fijáis que son graffiti, ahí que surge a veces esa polémica, y la hace en Granada, y en Granada pues como no, pues Lorca como que aunque sea ilegal, pero visualmente gusta. Luego tenemos por graffiti, esta es la obra de Avis, que he dicho, que hace en una iglesia de Barcelona. Aquí tenemos por ejemplo una obra de Belin, que podéis ver, quizá os habéis visto ya en alguna exposición, ya digamos como cualquier otro artista que venga de otro campo. De hecho está el caballero de la mano en el pecho, que hizo luego un mural que fueron los reyes de Holanda y tal, que también perdió su superioridad. Vale, entonces bueno, por cerrar este apartado y pasar un poco a las cosillas mías, pues tenemos esos orígenes, luego tenemos una explosión, luego tenemos esa evolución del arte urbano y el post-graffiti, y cuando se exporta a nivel mundial, digamos que sale de América, sobre todo a Europa, luego pues eso, hoy día ha llegado hasta a sitios insospechados, ¿vale? De hecho, hay grafiteros de estos, de los duros, de los malos, entre comillas, de los que no gustan tanto, que expanden por todo el mundo, ¿vale? Y tienen algunos retos como eso, pintar todos los sistemas de metro del mundo, y con el riesgo que pueda acarrear según la legislación de cada país. Y bueno, y luego tenemos pues el tema de esa aceptación y comercialización y la doble moral que a veces tiene las instituciones, y la capitalización como rama del arte contemporáneo, por sus cosas buenas y sus cosas malas. Bueno, no hay un momento exacto de esto, pero quizá un momento de cómo se va aceptando o cómo se va desarrollando esto es en el año 1994, cuando en España se crea la primera marca de spray específica de spray para graffiti, que es Montana Colors. No sé si la suena, había usado esa marca, que la crea un chico grafitero que se llama Capi. Y bueno, luego Belin contribuye a desarrollar su gama más artística, que es Montana 94, que en 2010 o así sale, y es una gama de baja presión, mucho más fina, que él va a utilizar cuando desarrolla su etapa hiperrealista. Y ya últimamente, por lo que he dicho, hace no tantos años ya se desarrollaron los sprays sin disolvente, que se pueden usar en interior, porque los sprays
cosa le resultaba más sencilla porque tenían mucha fuerza y muchas ganas y al final no sabían por dónde tirar o cómo canalizar su expresión artística hasta que alguien les da un camino. Por ejemplo, David Guzmán se convirtió en director, Benny cuando ya su obra la convierte en una obra más con esa influencia cubista, este tipo de cosas. Entonces, bueno, así resumiendo mucho, pues ya os dije, empecé a pintar a finales de 2007 y hasta que pude hacer Bellas Artes, pues fue una época autodidacta, ¿vale? ¿Qué es una época autodidacta? Pues, bueno, no sentir que tenía mi lugar o tener yo los típicos conflictos de adolescentes y saber que quizá mi lugar, por mi inquietud, porque bueno, a mí siempre me había gustado un poco, sí, pintar, dibujar, o sea, de niño había ganado un concurso de pintura, cosillas de estas. En fin, tenía cierta habilidad con eso. Aunque de adolescente casi lo dejo hasta que enganché con esto, porque ya sabéis que los niños, cuanto más suben de curso de primaria, menos dibujan, por desgracia. Se les pierde esa inquietud natural que tenemos el ser humano de dibujar. Entonces, bueno, ¿por qué esta época autodidacta? Porque, por ejemplo, yo quería hacer el bachillerato de arte, pero mi familia no lo veía bien y me lo tuve que comer. O sea, para que veáis un poco el estigma, cuando yo sabía que quizás no me fuera a ser ni que era mi sitio. Y es una pena que a veces tengamos la escuela de arte ese estigma cuando el bachillerato igual de interesante y le puede dar luego pie, sea trayectoria artística o no, y el nivel de profesorado y cómo funciona, pues como cualquier instituto, incluso mejor. O sea que, bueno, entonces digamos que eso, que no puedo hacer bachillerato de arte, pero yo sabía que sí o sí tenía que, para no dejar eso que muriera, porque esto es como semillas, o sea, hay mucha gente grafitera, también chicos y chicas, que les dura poco la semilla. Yo sabía que una de las maneras de no pagarla era ir a hacer bellas artes, que era como lo más cercano que había, aunque no fuera específico de eso. Y al final también me abrió mucho y me hizo crecer mucho como persona. Yo la carrera la hice un poco por eso, porque no sabía lo que iba a hacer y tenía esa inquietud. Y pues más o menos ya soy yo, creo, de la primera promoción de plan Bolonia entonces es como un año menos. Y me preparé para que veáis yo el interés que tenía por mi cuenta la asignatura optativa de bachillerato de arte, la de dibujo artístico y una de diseño. Y me fue bastante bien, o sea, preparé una pregunta, excelente saqué. Gracias a eso me dio la nota para entrar en Granada, que era como la mejor opción que tenía yo siendo de Almería, que es como alguien de Jaén, como la facultad que pilla mejor. Luego, pues, una época un poco de no saber muy bien qué hacer y seguir formándome, hice ciclo superior y ya luego, pues, decidí, o esa fuerza que podía haber canalizado de manera, pues la decidí un poco en seguir formándome, estudiar y ya enfocarme quizá más en el campo de la historia del arte. Y luego empecé con el tema de la docencia, que antes de estar en la escuela de arte también incluso llegué a las clases de inglés y de tema de, pues, de historia del arte, dibujo en general. Y nada, estas son cosillas mías antiguas, sin enrollarme mucho de esta primera época. Esto es, bueno, para que veáis cómo le daba yo al grafito, típico, ¿no? Asignatura de dibujo artístico que preparamos aquí en la escuela de arte. Pero eso, yo me explicaron un poquito encima por mi cuenta, me ponía ahí el formato de este pase de estudiar, que no sé si sigue la asignatura o no, soy ya, eso, poco por mi cuenta, y tornando los ojos y gracias a que llevaba como un par de niños dibujando más en serio, pues ya tenía esa base que luego pues es darle el toque, o sea, pasar de esto a esto, al final es cómo te enfocas. Luego pues yo seguía haciendo firmas, primero en la Cinti, esto fue los primeros encargos que hice con un amigo que nos mandaron pinturas sillería en un pueblo de Almería. Y bueno, y ahí ya vimos también que
aquí tenéis el robotijo este, que el que ha ilustrado la portada de la sala. Y sinceramente, pues como mi ilusión de Bellas Artes era por esto, y Bellas Artes pues sabéis que va a ser muy abierta, que sé, con su luz y su sombra, porque quizá a lo mejor en otra facultad me hubiera enfocado más a perfeccionar la técnica y luego a lo conceptual. Granada quizá un poco al revés. Bueno, pues hacía encarguillos, hacía mi obra de graffiti y luego descubrí que me gustaba, aparte de enfocar las cosas al graffiti, me gustó mucho, me llamó mucho la atención porque yo empecé a estudiar más historia del arte, lo que es la pintura abstracta, ¿no? Todo el arte pues eso, de la vanguardia, este tipo de cosas. Y luego aquí como curiosidad, entonces mi trabajo final fue sobre este tema, se llama graffiti domesticado. Y es una investigación sobre este tema, o sea, lo voy a contar pero mucho más extenso y con la información de hace 10 años, para evolucionar un poquito. Y luego además tenía 8 obras de arte abstracto y una de ellas es esta, que es como la protesta, o sea, eran los elementos del graffiti descontextualizados cada uno en un cuadro de arte abstracto. La protesta ¿cuál era? Pues que en Granada habían habilitado, a esto la Chana, lugares que yo me había informado para pintar, o sea, simplemente te dejaban pintar a tu aire. Y yo me fui a pintar, a estrenarlo, porque vi la noticia en el periódico Ideal, en todos los sitios. Y bueno, a mí me vino un coche de la policía secreta, así, una situación como muy violenta, muy incómoda. Y nada, y me sancionaron. Aquí tenemos la multa, 900 €, pronto pago 600. Y bueno, yo, claro, si lo hubiera hecho sabiendo que estaba haciendo mal por la noche y tal, que alguna vez lo he hecho, no me voy a engañar, pues digo, bueno, pues ya está, no lo hago. Pero claro, si estamos evolucionando como sociedad y el graffiti o el muralismo, incluso, solamente porque ser letras, puede ser cualquier tipo de decoración urbana, es un campo que está de moda o que tiene salida, pues porque no la sociedad, total, que fue a medio ambiente, hice el curso y al final no me gustaron, pero pues ya el susto me lo llevé, o sea, para que veáis que haciendo las cosas bien es cuando te das consecuencias, entonces lo he hecho mal y no me han pillado, porque claro, no estaba tan expuesto, no me iba a ir a un sitio que pasaba mucha gente en un túnel por la Chana, que, en fin. Luego tenemos una etapa en la que pues, intenté seguir con este tema, hacer algunas exposiciones de ilustración, tal. Tenía un pequeño estudio que lo alquilé y tal. Y bueno, alquilé arsenales de botes, también pintura plástica, que es la base para los fondos. Y eso hacía obras así muy personal, muy abstracta, muy de sacar lo que lleva dentro y un poco absurda, collage y cosas. Luego además hacía esos trabajillos, talleres, encargos, ¿vale? En colegios de pintura así. En ocasiones podía combinar y hacer encargos así divertidos para decorar patios de colegio y también escribir cosas, pero en otras ocasiones para encargos un poco más específicos. Y bueno, yo también pues hice cosillas de diseño gráfico. Aquí pongo esto como ejemplo. Y luego ya pues tenemos una etapa, digamos, más cercana, que podría ser desde que ya me introduzco un poco más en el campo de la docencia, que no intento tan en serio eso, o no hago tanto encargo, sino que hago un poco lo que me gusta, o los proyectos van saliendo, pero con la libertad de no necesitar, entre comillas, tocar la madera, el rendimiento económico, sino que realmente me seduzca el proyecto, me guste, me apetezca. Y bueno, y para que veáis un poco cómo romantizo yo todo, ya cuando empecé a hablar un poquillo, que
Y bueno, cuando pinto libremente hago pues letras o dibujos con toda la cultura así un poco de mi infancia. Le meto que si dibujo animado, ahora que estoy investigando cosillas de animación, le meto pues series que no conocía, pero todo así como muy pop. Y ahora quizá lo que estoy enfocado más desde hace un par de años es hacer animales, así bastante pomposos, un poco como relamidos, manieristas, para demostrar a mí mismo que también puedo hacer cosas más recargadillas y no tan de mi trayectoria, sino más, digamos, en cierto modo, pues, académicas, manieristas, pero con la frescura de todo mi antecedente. Y bueno, se ha hecho un poquillo el tiempo encima, así que este punto vamos un poquito más rápido, ¿vale? Pero bueno, aquí os dejo varias reflexiones sobre la investigación de graffiti, cuando este graffiti dejó de ser vandalismo para ser arte, que cada artista puede tener su propia historia, su propia manera de enfocarlo, algunas polémicas sobre la comercialización y uso del graffiti por parte de nuestra galería, y el tema de los murales institucionales, los festivales, sea una evolución o una pérdida de esencia, porque al final a veces lo controla los propios grafiteros y bueno, digamos que se pierde esa espontaneidad, ¿vale? Entonces aquí vemos un ejemplo de un artista de primer orden. ¿Os suena Buda San Miguel? Vale, pues cómo se ha domesticado, igual que yo me he domesticado de alguna forma, pero se domesticó el niño de las pinturas, que era Sex 69, se domesticó con su luz y con su sombra. Pues algunos artistas pues, se han domesticado a ser, por ejemplo, tatuadores, otros a ser artistas ya de galería, otros campos de docencia, lo que sea, en fin. Pero tenemos esa fuerza y venimos todos de esa ilusión del hip hop. Entonces aquí vamos al ejemplo de Okuda. Okuda, que pintaba trenes, es un chico cántabro, se va a Madrid, hace bellas artes, hace una obra muy pop ahora mismo, que no la critico, a mí visualmente me gusta, pero hay ciertos sectores del arte que la han tachado como que no profundiza, que simplemente es colorido y tiene un estudio con ayudantes y bueno, pasa de esto a hacer esto. Hay críticas en algunas zonas sobre su obra, quizá conocido del Faro, este que hizo Cantabria, que lo pintó, que la gente se lo echa un poco encima. Y bueno, pues ya el poco graffiti aquí está posando con Revilla, que digamos que es uno de sus mecenas, porque como es cantor, pues es pues al final es una marca, un atractivo turístico más, como puede ser en Jaén Meli. Bueno, y aquí algunos casos para reflexionar, ¿vale? H&M cree que el graffiti no había hecho el autor, que esto es una polémica que hubo entre un grafitero clásico de Los Ángeles que se llama Reebok, y luego otra polémica de Nex y Bates, que Nex es otro grafitero americano, Bates es el grafitero número 1 de letras de Dinamarca, en el que la marca West, sin pedirles permiso, sin ser una colaboración, sin ser un homenaje ni nada, simplemente por esa estética urbana, pues coge sus firmas y claro, los grafiteros pues lo reclaman, pero claro, también hasta qué punto si son gente sin cara, no son una empresa, no tienen su marca registrada, aunque en algunos casos sí la tienen. Y luego otra polémica para que veáis cómo se usa el arte urbano, con su luz y con su sombra, cómo paga la gente emergente y se utiliza el arte como mercantilismo o como gentrificación, ¿vale? Space Invaders, ¿lo suena? ¿Lo conocéis? El que hace con tesela, ¿vale? Como píxeles y pega cosas. Empezó haciendo marcianitos del juego este de Space Invaders del 80 y bueno, ahora hace un poco de todo. Fue a Málaga, hizo a flamenca ahí en la zona de la catedral y bueno, hizo 15 mosaicos en edificios protegidos, en Vic, en el centro de Málaga, que bueno, eso personalmente, yo conozco un poco ese tema, me parece algo serio. ¿Por qué? Porque
reflexión del arte conceptual, de darle valor a las cosas de a pie y bueno, pues al final lo acaban localizando porque cuando quieren trabajan bien y 8.000 euros de multa para un chico que es una cantidad que te complica la vida, o incluso hay gente que ha tenido delitos más graves, pero bueno, en otros casos quizás se lo han buscado, porque en fin, según donde pinte, pero pensar que es más lesivo pintar una fachada de algún bien del obispado o pintar un contenedor, una papelera, que es algo totalmente reemplazable en el mobiliario urbano. Luego también tenemos lo de Pinta Malasaña, que es un festival que se lleva haciendo hace 8 años. Yo su día lo eché, no me cogieron, quizá no les gustaba mi propuesta. Y bueno, eso es la jungla de Madrid, porque bueno, hay una regla no escrita de los graffiti, que los grafiteros se respetan, se pintan uno a otro y tal, pero como este festival empezó siendo de grafiteros y al final están cogiendo otro perfil, llaman de ilustradores, gente que digamos no es en la calle, sino de la formación artística, ya se abre. Pues en Madrid hay algunos grafiteros que son muy agresivos, que tampoco algo que comparta, pero bueno, según su código, las reglas puras de todo esto, pues si les pintan, pues pintaron ellos después de que hicieran la intervención esta gente. Y esta gente al final les dan visibilidad, no les pagan, simplemente les pagan materiales y les dan la ocasión de pintar en Malasaña, que es un barrio muy cool, pero al final esto precariza también a los muralistas. Y bueno, una reflexión final y ya acabamos, y no sé si había alguna pregunta, si no da tiempo, que los concursos de graffiti no funcionan, ¿vale? ¿Por qué? Porque pasa como lo de pintura rápida, que la gente de la zona quizá no tiene nivel y viene gente de fuera y luego quien lo organiza no tiene tampoco criterio para hacer una buena base. Entonces, quizá más que los concursos de pintura, que se contrata a la gente si quieren hacer un mural en una institución, y en lugar de concursos de graffiti, que se hagan talleres de graffiti para los nuevos chavales, acercarles a conocer eso, que toquen el spray, que trabajen, que alguien experto les guíe, pero ellos participen, que no sea simplemente gente que ve, e incluso no tienen por qué ser de graffiti, pero que el muralismo en sí, como actividad social, como algo que mejora las comunidades, bien enfocado, ¿vale? El tema de actividades de muralismo. Y aquí os dejo un ejemplo positivo en Sevilla, que es una asociación que se llama Hip Hop, que tiene un mapa donde hay espacios limitados para que los chavales practiquen y no pinten cosas que no deben, pero a la vez desarrollen su obra libremente. Y luego hay eventos que juntan chavales de varias ciudades, los ponen a pintar para que ellos puedan conocerse y si tienen esa inquietud, pues compartan. Y luego entonces, luego también hacen talleres en institutos y tal, relacionados con el hip hop. Y luego, me pasa, perdón, ya estoy acabando. Os dejo una reflexión, que es algo que también intenté en Jaén, se quedó en Barbecho, que en Granada ya existe, que en algunas ciudades como en Londres existe, está el Graffiti Tunnel, quizá lo conocéis, empezó a pintarlo así y ya pinta tanta la gente que se ha convertido en espacio libre y luego hay tiendas y cosas alternativas, pero es un sitio que va y pinta y no pasa nada, o sea, la gente pinta y se divierte, ¿vale? Como el que va a jugar al pádel, o sea, es una actividad más bien enfocada, es como un cuchillo, o sea, lo puedes usar para hacer el mal o también para hacer cosas útiles, lo que es el mundo del graffiti o del spray. Entonces, pues, por ejemplo, como cualquier otro espacio, estaba yo paseando cerca de la estación y vi este muro que tengo entendido que antes era el recinto ferial y tal. Por ejemplo, esto no cuesta nada, simplemente sacarle una normativa y en el espacio joven decir, venga, quien quiera puede pintar aquí libremente. Y yo, por ejemplo, cada vez que quiero pintar, me voy a la
Y aquí tenemos pues gente, pues son niños, adultos y tal. Y nada, aquí pues el tema de la rivalidad y el graffiti, que también es algo muy feo y que los grafiteros así más puristas tienen entre sí, pero al final cada uno hace lo que quiere y es un tema que cada uno da como su propia versión dentro de que ya he explicado las reglas de este juego, que es abierto ya para todo el mundo, porque todo el mundo puede tener espacios públicos y no tiene por qué ser para más como la rama vandálica de la fiesta, no puede ser para embellecer y compartir los espacios públicos. Y con esto he acabado. Alguna preguntilla rápida, perdón que se me ha ido un pelín el tiempo. Lo sé, que estamos ya cuando hay algún hambre. O lo dejamos si no para más adelante, yo quedo a vuestra disposición, ¿vale? Gracias a todos, ya lo he hecho. Y aquí en Instagram, pues si queréis ver algunas cosillas que no haya mostrado, os tenéis en contacto conmigo, si no, me busquéis por la escuela, cualquier cosa. Nada, gracias.